Está lloviendo resto. Apenas como pareció dormir un ratico. Dale, apurate. Poné el plástico a los sillones y ayúdame a levantar los muebles para que no se mojen. Ya llegué, mamá. Hey, ya voy llegando. ¿Me puedes salir a recoger por si acaso? Sebas, ¿cómo hago para subir esta foto a mi perfil? Abuelo, nada más la seleccionás y le das donde dice publicar. Entonces, ¿a dónde vamos a pasear este fin de semana? Vamos a ver si estira la cobija con el turismo esta temporada baja. Desigualdades hay de muchas formas, pero en todas el zapato aprieta. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de El Zapato Aprieta, el primer podcast sobre desigualdades en Centroamérica. Mi nombre es Ronald Sainz, soy actual investigador del programa Nuevas Formas de Acumulación, Distribución y Desigualdad PAD del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica y soy quien les estará acompañando durante este programa. El día de hoy tenemos el gusto de inaugurar esta cuarta temporada del podcast hablando de literatura. Para este propósito hemos querido conversar con la profesora e investigadora de la Universidad de Costa Rica, la doctora Alexandra Ortiz Wallner. Ella es doctora en romanística por la Universidad de Potsdam, Alemania, y máster en literatura por la Universidad de Costa Rica, en donde realizó estudios en filología española, historia de Centroamérica y filosofía. La doctora Ortiz es una estudiosa de las literaturas centroamericanas y entre sus publicaciones destaca el libro El arte de ficcionar, la novela contemporánea de Centroamérica, del año 2012, así como diversas coordinaciones de libros relacionadas con la mirada transregional a las letras del Istmo centroamericano. Actualmente se encuentra llevando a cabo un proyecto de investigación centrado en las representaciones literarias del trabajo y la precariedad en Centroamérica, así que quién mejor que ella para introducirnos a este tema tan interesante y continuar fomentando el diálogo inter y transdisciplinario aquí en El Zapato Aprieta. Alexandra, muchísimas gracias por aceptar la invitación y acompañarnos en este espacio. Muchas gracias, Ronald, y muchas gracias al Instituto de Investigaciones Sociales por esta invitación. Me alegra mucho poder conversar con ustedes hoy sobre este proyecto que realizo en el marco de CALAS, que es una cooperación internacional en la que está vinculada la Universidad de Costa Rica con universidades alemanas y otras universidades latinoamericanas. Y durante este año estoy trabajando desde la Universidad de Costa Rica con este proyecto que mencionabas. Perfecto, ya para ir iniciando con la temática de fondo, pensando un poco en la famosa imagen de la ciudad letrada, concepto con el que el reconocido ensayista uruguayo Ángel Rama conceptualizó la construcción de los estados-nación en el continente. La práctica literaria en América Latina, pero también en Centroamérica, estuvo en un principio muy dominada por grupos de la élite política, económica e intelectual. Ya la incorporación, digamos, de la clase obrera fue posterior. En este contexto, digamos, ubicándonos en siglo XIX, principios del siglo XX, ¿qué tipo de representaciones del trabajo podíamos encontrar en esa literatura que aquí llamamos del Olimpo y qué tipo de transformaciones se fueron evidenciando conforme entrado el siglo XX? La literatura fue incorporando nuevas voces desde los márgenes de la sociedad. Como bien decís, Ronald, tiene que ver mucho ese momento fundacional no solo de los estados-nación hacia finales del siglo XIX, en el caso centroamericano y en general en América Latina, con esto que Ángel Rama bien llamó la ciudad letrada, y que es un momento en el que la literatura que se produce, o por lo menos la literatura que se va a convertir en la oficial, entre comillas, de estos grupos en el poder, está al servicio de la construcción, ¿no?, de diferentes proyectos nacionales, locales, y está de alguna manera yendo de la mano con estos cambios que van a empezar a venir alrededor de las reformas liberales. Y pienso que un eje importante que hay que entender y que hay que tomar en cuenta es que tanto la literatura en ese momento, que se convierte en un hecho social porque está colaborando, ¿no?, con la construcción de ciertos imaginarios, también es una literatura que está dialogando o está de alguna manera inventando cómo se supone que estas nuevas naciones tienen que encaminarse hacia la modernidad, ¿no? Y ahí entran todas estas grandes palabras o términos como progreso, ¿no?, como cambio, como urbanización,
en fin, todo lo que podríamos entender bajo ese gran concepto que es la modernidad. Y sabemos, por supuesto, hoy que son modernidades muy desiguales, que son procesos que tienen diferentes ritmos y diferentes temporalidades, pero sin duda hay una literatura que es la que se va a convertir o la que se va a empezar a llamar la literatura nacional, y ella debe cumplir un papel dentro de todos estos cambios muy acelerados, y en el caso de Centroamérica sin duda tiene que ver con representaciones que vayan no a cuestionar el proceso de modernización y de modernidad, sino que de alguna manera lo celebren. Entonces podemos pensar que ese primer momento, por supuesto, no es toda la literatura la que está produciéndose de esa manera, pero sí la literatura que va a terminar siendo la dominante y la que va a ser la representante de esos grupos de poder, lo que está finalmente construyendo son una serie de representaciones en donde se espera que la comunidad imaginada se vea reflejada, ¿verdad? Y que funcione para esa construcción imaginaria. Entonces tenemos, qué sé yo, puedo pensar, por ejemplo, en una novela de Máximo Soto Hall, ¿verdad?, que se llama El Problema, ¿no?, en donde todo el imaginario del progreso, en esta imagen que se condensa con el tren, con el ferrocarril, está hablando precisamente de esas supuestas pujantes naciones que están entrando a ese gran nuevo momento, ¿no?, que es el salir también de la estructura colonial y de una idea de no tener una identidad clara nacional definida. Y así podemos ir encontrando diferentes imágenes claves que van a condensar precisamente esa aspiración que tienen las élites en ese momento. Ahora que entramos a hablar del tema de las representaciones, cuando escuchamos los términos trabajo y precariedad, por ejemplo, en relación con las literaturas centroamericanas, inevitablemente pensamos en la novela bananera, ¿verdad?, tan representativa de la década de los 30, 40 y 50 en el Istmo. Bueno, tenemos clásicos como Sangre en el Trópico, del nicaragüense Hernán Robleto, Bananos y Hombres, de Carmen Lira, Mamita Yunay, por supuesto, Prisión Verde, del hondureño Ramón Amaya Amador, y todavía en los 70 habían escritores como Joaquín Gutiérrez, que publicaba, por ejemplo, Urámonos Federico, con una temática similar. ¿Hasta qué punto, ya avanzando un poco en el tiempo, esta novela bananera impulsó interpretaciones hegemónicas sobre las representaciones del trabajo en nuestras letras, o más bien cómo hemos leído y construido tradicionalmente los imaginarios del mundo del trabajo en la región centroamericana tan marcada por la novela bananera? Sí, sin duda ese es un momento clave en la línea histórica de las literaturas centroamericanas. Por un lado, porque se muestran, no solo en el caso de la literatura bananera, sino también yo incluiría la literatura canalera, ¿no? Y la literatura que yo en mi proyecto prefiero llamar las literaturas del extractivismo, ¿no?, que son diferentes formas de explotación económica y de la naturaleza que coinciden en un momento en que también las naciones latinoamericanas están políticamente viviendo diferentes procesos, ¿no? Por un lado, los regímenes autoritarios que se empiezan a instalar en los diferentes países centroamericanos. Por otro lado, la consolidación y el surgimiento del Partido Comunista, ¿no?, que eso hace también que haya otras voces en el espacio público, en el espacio político y en el espacio social, donde se están debatiendo diferentes formas de convivencia finalmente y modelos a los que se quiere y se aspira a llegar, utopías o en otros casos con la continuidad de estos proyectos de modernización y modernidad. Entonces, por supuesto que es un momento en el que lo que llamaríamos los obreros, y esto sobre todo en masculino todavía, ¿no?, sobre todo en ese momento, entran en escena, ¿no?, podríamos llamarlo de esa manera, entran en escena en el sentido de que ya no son solo parte de un paisaje que se dibuja, ¿no?, como un montón de personajes o seres que no tienen voz propia, sino que parten o empiezan a ser partícipes, ¿no?, de diferentes luchas que se están dando. Y ciertamente la literatura llamada bananera, con los autores que mencionaste, se convierte en la historia de las literaturas centroamericanas en un canon.
pero la importancia que yo veo en volver a revisar esta época y volver a leer no solo a estos autores conocidos, sino en buscar otros autores, ¿no? Es importante también ampliar esa lista que ya parece ya fija, ¿no? Que incluso entra también en las lecturas de las escuelas y la secundaria o en los primeros años de la universidad en diferentes países centroamericanos, sino buscar qué más hay, ¿no? Y en ese sentido, parte de mi trabajo tiene que ver también con ampliar ese archivo y he localizado una novela de los años 40 que se llama Hombres contra la Muerte, de Miguel Ángel Espino, que es un escritor salvadoreño que estuvo exiliado en México en esa década, y él describe una situación muy distinta, pero enmarcada en todas estas literaturas del extractivismo, que es una serie de trabajadores migrantes de todo Centroamérica que llegan a Belice a trabajar en las plantaciones y en el extraer el caucho en las selvas de Belice. Y a mí me parece que en esa novela podemos entender mucho mejor, primero, cómo los mundos del trabajo eran mundos de movilizaciones, ¿no? Que hay mucha movilidad, es algo que entendemos hoy en día, ¿no? Sabemos las migraciones que tenemos en la región y fuera de la región motivadas por la búsqueda de trabajo, pero es algo que resulta que viene ya de mucho antes, ¿no? Tenemos entonces la posibilidad de entender que hay fenómenos que han conformado a Centroamérica como un espacio transnacional, transregional, que datan de mucho antes de este momento que llamamos de la globalización. Así que mi idea es, digamos, el gran lente metódico que yo quiero impulsar, y que mi idea también es que sea algo que sirva para futuros trabajos y proyectos de investigación, es realizar un trabajo muy consciente de relectura de las literaturas que ya creemos que hemos de alguna manera, ¿no? Interpretado en su totalidad, y que resulta que volviendo a ellas desde nuestra actualidad, desde nuestro presente, nos permiten darnos cuenta de otras configuraciones que hablan mucho acerca de una historia de Centroamérica que va mucho más allá de solo los estados-nación, sino de una Centroamérica que está constantemente en movimiento, que está conectada y que comparte similares preguntas o similares preocupaciones, en este caso relacionadas con los mundos del trabajo y las inclusiones y las exclusiones que se han hecho en la conformación de estos diferentes mundos del trabajo. Para finalizar este bloque, les recordamos a quienes nos están escuchando que estamos conversando con la doctora Alexandra Ortiz Wallner sobre trabajo y precariedad en la literatura centroamericana. La conversación está muy interesante, pero antes de continuar, vamos a una pausa y enseguida regresamos en un segundo bloque de entrevista aquí en El Zapato Aprieta. Microsondeo. ¿Has leído alguna obra literaria que narre sobre condiciones laborales? Hola, soy de Costa Rica. Una de mis novelas favoritas de la vida y que casualmente tratan el problema de la precariedad laboral es Las uvas de la ira, del escritor estadounidense John Steinbeck. Está ambientada en los años 30, después de la crisis, y narra el periplo que tiene que hacer una familia expulsada de sus tierras en Oklahoma hacia California en busca de trabajo en las cosechas de frutas. Es una historia, aparte de espléndidamente escrita, muy cruda, sobre las promesas falsas y sobre un sistema incapaz de satisfacer las necesidades más mínimas de las personas. Y también es un drama familiar sobre la degradación en las relaciones entre los miembros de la familia en un contexto de crisis. Olá, aqui é Mari do Brasil e atualmente estou lendo o livro Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves. É livro fascinante sobre África, Brasil, escravidão, início dos trabalhos assalariados no Brasil, e fala muito sobre religião, família y sociedad. Então esa es mi indicación. Hola, yo soy de Costa Rica y pues en realidad no hay muchos libros juveniles y recientes que hablen sobre las condiciones laborales. Sin embargo, hay un libro clásico en Costa Rica que se llama Marco Ramírez y habla un poco y retrata un poco sobre las desigualdades laborales que han habido en Costa Rica
desde hace mucho tiempo. Desigualdades hay de muchas formas, pero en todas el zapato aprieta. Estás escuchando el primer podcast sobre desigualdades. Regresamos a El Zapato Aprieta para seguir conversando con la doctora Alexandra Ortiz Wallner. En el bloque anterior tuvimos la oportunidad de que nos brindara una mirada panorámica sobre las diversas formas y caminos que han tomado los mundos del trabajo en las letras centroamericanas un poco a nivel histórico. Sin embargo, pensando en algunos productos culturales populares en los últimos años, vemos que hay una suerte de contrapunteo entre la globalización, la era de la digitalización, la liberalización económica, con propuestas narrativas que construyen personajes ubicados tal vez en los márgenes de todos estos avances y esta promesa de progreso. Ahorita se me vienen a la mente, por ejemplo, las últimas dos películas ganadoras de los Oscar, Parasite y Nomadland, ¿no? Donde encontramos temáticas recurrentes como la falta de acceso a seguridad social, la inestabilidad laboral, los cantos de sirena del emprendedurismo, desigualdades en alfabetización y apropiación digital, entre otros muchísimos temas. En esta dinámica y este contexto que no solo es centroamericano, sino a nivel internacional, Alexandra, ¿en qué obras representativas podríamos ver cambios en las representaciones sobre la precariedad, ya acercándonos más hacia la década de los 90, ¿no? ¿A qué autoras y autores deberíamos estarle siguiendo la pista en este sentido? Bueno, pienso que si seguimos manteniendo esta perspectiva histórica, que a mí me parece que es bastante importante para entender que hay una transformación o que hay cambios en cómo se representan los mundos del trabajo, cómo se imaginan los mundos del trabajo, hay un momento. Antes hablábamos sobre la década de los 30, 40, especialmente alrededor de la producción de esta literatura llamada bananera y canalera. Pero en ese tiempo también pensemos que surge con bastante fuerza una literatura urbana que empieza a tomar un espacio importante, ¿no?, en la producción literaria de la región. Y esta literatura urbana, yo diría que hacia los años 60, 70, que son momentos también muy convulsos, ¿no?, políticamente en toda la región, es una literatura que también está ensayando, pensémoslo así, maneras más vanguardistas de expresión, ¿verdad? Y está compitiendo, podríamos decir, con las formas realistas de representación. Entonces, es importante para mi trabajo entender esa década de los 70 como un momento de muchas tensiones en cuanto a esas representaciones que ya pasan de ser o ya no son únicamente en ese marco estético realista, ¿no?, desde una descripción que aspira a ser la descripción de la realidad fuera de la literatura, sino que hay también una incursión en formas más psicológicas o en formas incluso de la ciencia ficción que tratan, ¿no?, de deconstruir un poco esa realidad a la que se quiere todo el tiempo en principio imitar, ¿no?, o que se quiere traer al mundo de las representaciones literarias. Y en ese sentido, creo que esa es una prehistoria necesaria de conocer para entender lo que vendrá después. En el caso de la literatura centroamericana, por ejemplo, de la llamada posguerra, que ya estamos acercándonos mucho más, son los años 90, ¿no? Es después de toda la llamada transición a la democracia y la firma de los acuerdos de paz en Guatemala y en El Salvador, y la salida de aquel gobierno sandinista de Nicaragua, encontramos que hay un regreso a formas realistas de descripción o de representación literaria, pero que están completamente atravesadas por ese momento económico o esa deriva del capitalismo que son las políticas neoliberales. Y ese momento a mí me parece también otro eje fascinante de estudiar y de entenderlo como una tensión o una manifestación también de un cambio muy radical, también un cambio que se dio de manera muy rápida en la región, que es en el cual pasamos de tener obreros, de tener luchas por el trabajo, de tener diferentes, tal vez, horizontes por la igualdad social, ¿no?, en los años 60, en los años 70, por supuesto, con toda la literatura comprometida que llamamos y las novelas históricas, a pasar a ficciones literarias
que tienen una relación con la realidad fuera de la literatura, pero en donde todos estos personajes que antes eran los héroes se van a convertir en los antihéroes, ¿no? Y entonces todos estos personajes de alguna manera podemos entenderlos o imaginarlos como huérfanos de todo, ¿no? Huérfanos de una seguridad social, como mencionabas antes, huérfanos de una estructura, huérfanos de un lugar en el Estado, digamos, en la conformación de la sociedad. Y ahí pienso mucho en una novela como Baile con serpientes de Horacio Castellanos Moya, ¿no? En donde el personaje principal es un desempleado que termina causando el caos en un centro comercial. Y es muy interesante, ¿no? Una combinación entre literatura fantástica, literatura realista, pero es el gran antihéroe, ¿verdad? La gran deconstrucción del héroe, que es un erudito, un intelectual que en ese momento de la posguerra ya simplemente ha perdido toda su subjetividad. Y encontramos muchos otros ejemplos de este tipo en esos años. Lo que pasa es que no los hemos leído desde esta perspectiva de los mundos del trabajo. Hemos leído la violencia, hemos leído el caos, hemos leído aspectos acerca de la memoria o la construcción de la memoria, omisiones, ¿no? Y que son, por supuesto, temas importantes y necesarios para entender la Centroamérica del siglo XXI, pero creo que si los leemos también desde los mundos del trabajo podemos ampliar lo complejo de ese momento de cambio, de transformación en la región. Este eje articulador del que nos habla, de este diálogo constante entre el pasado reciente, las guerras civiles, las luchas revolucionarias y el desencanto de la posguerra, digamos que podría ser esperable para muchas y muchos autores que vivieron ese proceso de cambio, ¿no? El desmoronamiento de los proyectos de izquierda hacia la década de los 90 y que empezaron a tratar esas formas de pauperización que quedaron, digamos, después de la orfandad de los proyectos de liberación, digamos, nacional. Sin embargo, pensando ya más en escritoras y escritores que nacieron hacia finales de la década de los 80, principios de los 90, y que son los que han crecido en el marco de la globalización, y aunque toda persona que escribe en cierta manera está interesada en la tradición y la memoria, este inicio de siglo señala tal vez una progresiva atención de la literatura latinoamericana hacia lo porvenir, y como bien hablaba hace un rato, comenzamos a ver ensayos de literatura de ciencia ficción en la región que tiene que ver también con las dinámicas políticas. Así que pensando un poco en la producción literaria más reciente, ¿hasta qué punto podemos hablar de rupturas o continuidades con las líneas que traía la narrativa centroamericana de posguerra, que estaba mucho mirando al pasado, ¿no? Hacia esos proyectos que no cuajaron? ¿Y en qué medida seguimos anclados al pasado? Podríamos decir que sigue predominando ese pesimismo que vimos en la narrativa centroamericana de posguerra, o ya estamos pensando en otro tipo de temas. Pienso que parte de cómo funciona también el campo de la crítica literaria, de la historiografía literaria, que cuando la pensamos, ¿cuál es esa crítica? ¿Cuál es esa historiografía? ¿Y cuál es esa teoría que se dedica a pensar las producciones centroamericanas, literarias centroamericanas? Yo diría que hemos caído un poco también nosotros mismos en una serie de omisiones, ¿no? Y tal vez en una serie también de corrientes que hemos nosotros mismos tratado de desentrañar y hemos colocado como las corrientes dominantes o hegemónicas de producción de esta literatura, cuando en realidad con los años hemos visto que eso ha sido una forma tal vez un poco plana de entender la gran complejidad y la gran pluralidad de escrituras que hay. Y eso lo menciono por esto. Ciertamente hay una fuerte tendencia y hay también muchísimos textos que nos hablan de ese momento del desencanto, ¿no? De ese cambio. Incluso muchos críticos, ¿no? Han hablado de la literatura del desencanto, la estética del cinismo, ¿verdad? Las estéticas de la violencia, para denominar ese momento de la llamada posguerra. Pero en ese mismo momento hay otras literaturas que también se están produciendo, y aquí quiero mencionar con respecto a los mundos del trabajo la novela de Fernando Contreras, Única mirando al mar, ¿no? En donde está postulando de manera muy temprana
una situación que seguimos viendo hoy en el caso de Costa Rica, pero que también ya adquiere con el paso del tiempo una dimensión absolutamente centroamericana con respecto a la desechabilidad de los ciudadanos, ¿no? Esa desechabilidad de cuando ya no son los supuestos productores que quiere el mercado, se desechan y pasan no solo a la periferia, sino que ¿no? dejan de tener existencia, ¿no? Dentro de ese marco económico del capitalismo que estamos viviendo actualmente. Entonces hay que entender que son muchas las literaturas que se están produciendo, son diferentes temáticas a las que están de alguna manera interpelando a los lectores a que de alguna manera entren en esa reflexión que es ¿no? una de las grandes cosas que tiene la literatura, que nos hace reflexionar acerca de nuestros propios presentes y no solamente sobre el pasado, y yo diría que también sobre el futuro. Y aquí entro o lo relaciono con lo que decías acerca de la ciencia ficción, ¿no? Que realmente no es un género nuevo, ¿no? La ciencia ficción se ha producido a lo largo de muchísimo tiempo en Centroamérica, pero ciertamente ahora está ocupando un lugar tal vez más prominente o más visible, y tiene que ver por supuesto con todas las tendencias también de la literatura latinoamericana, de la globalización en el sentido de las estéticas que se globalizan. Pero también hay, por ejemplo, una autora salvadoreña como Claudia Hernández que desde muy temprano, ¿no? está ensayando formas del fantástico mezcladas con lo que algunos autores llaman el neofantástico, y de alguna manera hay algún eco ahí de la ciencia ficción también, ¿no? Que consisten en textos sumamente breves, y eso es un cambio interesante, ¿no? De pasar de la literatura criollista, realista, urbana, que era una literatura que se extendía, ¿no? por cientos y cientos de páginas, a cuentos de una página y media, en donde se retrata un mundo, puede ser cualquier país finalmente, no solo en Centroamérica, sino en general, de situaciones absurdas, ¿no? Absurdas en el sentido también de la ironía, de lo cínico, de la parodia, pero mundos absurdos que sin duda, si los leo yo desde el proyecto que estoy llevando a cabo, desde los mundos del trabajo, tienen también que ver con esto, ¿no? Es ese borramiento, ¿no? de una estructura que se suponía que el trabajo nos otorgaba como ciudadanos y como subjetividades, y cuando todo eso ya no es posible en una configuración, digamos, una nueva configuración donde el mercado es el que domina y el que echa a andar de alguna manera lo que se supone que es un país, una comunidad, un grupo social. Tengo entendido que en el marco del proyecto de investigación que está llevando a cabo, ha tenido la oportunidad de trabajar con relatos de la escritora nicaragüense radicada en Chile, María del Carmen Pérez Cuadra, específicamente con el cuentario Una ciudad de estatuas y perros del año 2014. Esta podríamos decir que es una escritora fuera de ese canon de posguerra, y que sin embargo está introduciendo elementos importantes para pensar el trabajo y las precariedades en un mundo globalizado. Así que ya para ir finalizando, podríamos cerrar tal vez con una pequeña reflexión, Alexandra, en donde nos pueda decir por qué deberíamos estar leyendo más literatura centroamericana bajo las claves que nos ha aportado en esta pequeña conversación. Sí, a mí me interesaba mucho incluir este libro de cuentos de María del Carmen Pérez Cuadra por varias razones. Por un lado, porque es una autora que podríamos considerar dentro de un grupo que cada vez se hace más grande de autores centroamericanos migrantes o en movimiento. Como bien dijiste, ella es nicaragüense, vive desde hace varios años en Chile, y su libro, en específico, es una serie de relatos breves, dentro de los cuales la mayoría de esos relatos tiene que ver con diferentes formas de presentar y representar la experiencia de la migración. Pero esta experiencia de la migración, que tal vez conocemos mucho más de autores centroamericanos que viven o llegan a Estados Unidos, encuentro que tiene un tono diferente
a esa migración que es tal vez la migración más conocida, ¿no? Más visible, incluso también en todo el campo cultural centroamericano. Y me interesaba rescatar también para este nuevo momento de las literaturas centroamericanas esas experiencias de migración hacia el sur, ¿no? ¿Qué significa migrar hacia otro país donde también se habla el español, pero todo es diferente, ¿no? Es un poco, no existe la barrera del idioma, pero existen otras barreras, ¿no? La experiencia del racismo, la experiencia de la discriminación, la experiencia, por supuesto, de esas diferentes estructuras del trabajo, y en el caso de María del Carmen Pérez, en este libro, las mujeres son protagonistas claves en todos sus relatos, y me interesaba mucho a través de estos cuentos explorar también qué es lo particular de la experiencia de las mujeres trabajadoras en la informalidad, ¿no? Que eso es algo que conocemos cada vez que salimos a la calle prácticamente, ¿no? Es algo que con lo que convivimos, pero en estos cuentos encontramos un camino y una posibilidad de entender esa experiencia desde el lugar de la vivencia de esa forma de vida, ¿no? Y los dilemas que esto conlleva, yo diría la construcción de una subjetividad, que es una subjetividad que está completamente rota, ¿no? Que es una subjetividad que está constantemente negociando un lugar en un mundo en el que, en principio, por todas estas diferentes dinámicas, ¿no? Del mercado y del capital, se supone que no tiene un lugar, ¿no? Entonces, con estos cuentos me es posible mostrar una condición que sabemos que existe en el llamado sur global hoy, ¿no? Que está extendida por diferentes contextos, pero que en el caso centroamericano pareciera que todavía no tenemos esa conciencia, o todavía no tenemos esa apertura, porque hay otras migraciones a las que les estamos también poniendo más atención. Entonces es una forma también de abrir el espacio, ¿no? De abrir la mirada hacia autores que están también por diferentes situaciones saliendo de sus países. Y en este caso, bueno, tengo que referirme también al caso de Nicaragua, ¿no? Que desde el 2018 tenemos una cantidad realmente enorme de jóvenes que están en el exilio, y por supuesto en estas últimas semanas eso se ha agudizado nuevamente, y dentro de todos estos grupos de jóvenes tenemos a muchos autores que están en México, que están en Estados Unidos, que se han podido ir a Alemania y que también están ahora en el sur de América. Y creo que esa producción literaria que debe surgir de esta tragedia, de este momento crítico tremendo que está viviendo la región, es una literatura a la que nosotros debemos seguir, ¿no? De alguna manera. ¿Qué está pasando con esas voces jóvenes, ¿no? Tenemos, por supuesto, otras generaciones con las cuales nosotros estamos leyendo y releyendo la propia historia de la región, pero estas nuevas voces me parece que están también, como siempre, de alguna manera adelantándonos y viendo un horizonte que va mucho más allá acerca de qué es esta Centroamérica de hoy, una Centroamérica desgarrada, una Centroamérica fragmentada por un lado, pero por otro lado constituyéndose y reconstituyéndose en esas comunidades migrantes y algunas personas le llaman de la diáspora, pero en todo caso en desplazamiento constante, ¿no? Y cómo Centroamérica ya no la podemos pensar únicamente como esa franja de tierra, ni únicamente como los estados-nación o como estas naciones que de todos modos están en crisis, sino que debemos, y es un deber finalmente de nosotros como críticos y personas que trabajamos con los imaginarios, de hacer parte también, ¿no? De ampliar ese imaginario que cada vez es más complejo. Con esta importante reflexión finalizamos este inicio de temporada del Zapato Aprieta, no sin antes agradecer a la doctora Alexandra Ortiz por acompañarnos y seguir aportando a fomentar miradas transdisciplinarias para el estudio de las desigualdades en nuestra región centroamericana. Les invitamos a seguirnos en redes sociales a través del Facebook del Instituto de Investigaciones Sociales o buscando a El Zapato Aprieta en cualquiera de sus plataformas de podcasting favoritas. Nos despedimos y hasta la próxima. Producción y edición, Andrés Minsky e Isaac Zúñiga.
Locuciones y créditos, Kisha Méndez. Diseño gráfico, Andrés Artavia Tencio. Muchas gracias por acompañarnos. Les invitamos a escuchar todos nuestros episodios en su plataforma favorita. Puedes seguirnos en las cuentas de Facebook y YouTube del Instituto de Investigaciones Sociales. El Zapato Aprieta es una coproducción del Programa de Acumulación, Distribución y Desigualdad y el Programa Culturas, Instituciones y Subjetividades del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica, con el apoyo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva.